La estabilidad de la economía, por supuesto, que requiere de gestión, requiere de liderazgo y una comunicación hacia la sociedad que realmente sea efectiva en cuanto a el camino que se está siguiendo y cuál es, en definitiva, el objetivo a lograr en conjunto, aceptando que hay un tránsito que se debe recorrer en donde existe una disminución, como lo que todos sabemos, del nivel de actividad y eso afecta al nivel de vida. Ahora, anclar todo al tipo de cambio, como parece que se está tratando de realizar, cerrado, el 650 de diciembre, ese cual hablaba como un racional tipo de cambio, sabemos que ha quedado atrasado y enseguida se fue, por supuesto, a 800 meses 650. El tema es que si 812 cubría la inflación de diciembre, ya con la inflación de enero y la que se está viviendo durante febrero, podemos estar hablando para mantener el valor de diciembre de un 1110. Claro que eso implicaría un mayor ajuste en el nivel de precios. ¿Y esto por qué se da? Se da porque la presión que dan las retenciones a las exportaciones, junto con la baja del precio de las commodities que han implicado una disminución en lo que es la posibilidad de obtener un- la adecuada competitividad a los exportadores argentinos, realmente va a golpea y va a golpear en lo que es la liquidación de exportaciones que tanto se espera para lo que sería el mes de marzo, sobre todo abril, hasta llegar a mayo. Lo que vemos es un ajuste de precio, eso ya lo hemos hablado, ajuste ingreso, ajuste precio, bueno, que implica una mejora del tipo de cambio real, con los efectos de empobrecimiento de los agentes de la economía, con el aumento en el peso de la deuda en divisas, todos los efectos que se saben, pero bueno, la competitividad no es solamente por eso, ahora se ha agregado el ANCA a partir de que el viernes pasado se presentaron los números del mes de enero, el ancla también fiscal, un buen complemento para lo que es la suba del tipo de cambio. Y eso tiene que ver con el ajuste ingreso, del cual hacíamos referencia también en un video anterior. Ahora, ¿cómo logramos ese superávit fiscal? ¿Se va a poder mantener? Uno diría, muy bien, aumentamos el tipo de cambio, ajuste fiscal. Estamos en la panacea de un macroeconomista en cuanto a resolver un problema de desequilibrio estructural en una economía. El tema es que faltan los cambios estructurales. Si uno dijera, bueno, es que ya se hizo una reforma del Estado. De los 7.700 miles de millones de pesos que se recaudaron en enero, 7,7 billones, vemos que hubo una suba del 200, casi 240% interanual, un poco más que la inflación. Ahora, si entramos en ver cuáles fueron efectivamente los tributos que más aumentaron, cuál es la causa de este incremento, vemos que 645% es el aumento de los impuestos al comercio exterior, que el impuesto país de esos 2 billones arrojaron casi un 25%, realmente 470.000 millones de pesos. Ese impuesto país tuvo un aumento interanual del 1.252%. Y ese impuesto país es el que hay que eliminar, o sea que ahí tenemos 25% del superávit que realmente debería ser eliminado. Ahora, también están los derechos de exportación. Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones. Arrojaron 645.000 millones de pesos, o sea que entre los dos nos estamos encontrando en más del 50% del superávit. Realmente sería 55% del superávit, con un aumento de los derechos de exportación de 891%. Se tuvieron que ver con lo que es la suba del tipo de cambio y el aumento de las retenciones. Después vendrán también con el aumento del 400% los derechos de importaciones. Y del lado de los egresos, que fueron suficientemente bajos como para poder lograr esos 2 billones de superávit, nos encontramos con la eliminación de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional. En diciembre solo, más había dado 230.000 millones de pesos para poder asegurar todos los distintos pagos, etcétera, ¿no? Para los pagos y una transición más o menos ordenada. Ahora, enero fueron 2 pagos, uno para Corrientes de 1.000 millones de pesos y después hay otro de Chubut, según la fuente aparece enero o en febrero que fueron 1.500 millones de pesos. No se van a pagar ATNs, no se está pagando nada, no se está pagando obra pública.
El tema es cuánto tiempo podemos mantenerlos. Tampoco hubo aumentos de salarios dentro del sector público, jubilaciones, y sabemos que las jubilaciones implican el 50% de las erogaciones del Tesoro Nacional, por asistir, por supuesto, al sistema de seguridad social. Entonces, ¿cómo se va a poder mantener ese superávit fiscal sin reformas estructurales? Es como si en la casa de cada uno de nosotros digamos, mira, no pagamos las tarjetas, no pagamos préstamos, no pagamos la deuda que tengamos, el kilo no pago el alquiler, pago lo mínimo necesario como para poder mantenerme, quizás lo que haga es obviamente pagar la comida, etcétera, y digo, uy, logré un superávit, pero ¿y al otro mes qué pasó? O al otro. Me van a cortar el cable, me van a cortar todos los distintos servicios cuando se acumulen 2 meses sin pagar. Bueno, acá la obra pública va a tener un ajuste recesivo muy importante y va a ser muy difícil que se logre un mecanismo de construcción financiado por privados, en donde, y ahí vienen las cosas que uno planteaba al comienzo, lo que es necesario es gestión. Se habla que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe hay una sola persona que ha sido asignada en todo lo que es el gobierno nacional, ¿m? Al frente del PAMI, bien, bárbaro, pero el tema es, ¿qué pasa con todo el resto de las dependencias? ¿Dónde están las firmas para la gente dentro del ANSES? ¿Dónde están las distintas actividades que debe realizar sí o sí el poder, el gobierno nacional a nivel de las distintas provincias? Entonces nos vamos a estar encontrando con que la falta de gestión, que es lo que uno dice que es lo fundamental para lograr el cambio estructural de la economía, ¿dónde está esa gestión? ¿Quién la va a estar realizando? ¿Sí? Sigue habiendo gente del gobierno anterior ocupando cargos importantes a nivel nacional. No tenemos gestión. La comunicación, definitivamente, quizás sea una visión muy subjetiva, no parece la más adecuada. El discutir, agredir, el discutir obviamente que sí, pero el agredir, el descalificar. Necesito el Congreso y hablo que es un nido de ratas la Cámara de Diputados. Necesito del Senado y estoy peleado con la vicepresidenta, que se va a visitar a Salta y se reúne con gobernadores sin que el gobierno nacional en sí, el ejecutivo, esté de alguna manera en esa reunión. Entonces, me estoy encontrando que tengo frentes que eran obvios que iba a tener, pero estoy creando frentes internos bastante importantes. Hoy se estaba hablando sobre la renuncia o no de una ministra del gobierno por las discusiones que había tenido con el ministerio, con el ministro de Economía. Se desmienten, pero no esto y lo otro. Realmente estas cuestiones políticas que parecen importantes, ¿no? Se dan en el mundillo político, implican un problema de comunicación del presidente hacia terceros en lo que es su relación, pero al mismo tiempo de la comunicación desde el gobierno hacia el conjunto para mostrar una cohesión. Uno hablaba el video anterior de una gestión con una cohesión de los distintos justamente agentes que deben estar a de alguna manera dirigiendo y aplicando las ideas que se quieren vertir para lograr una transformación estructural de la economía y un crecimiento. Y la verdad que parece que son cinco, además se pelean entre todos. Y además comunican cualquier cosa, las filtraciones son tremendas. Entonces ahí vamos a lo fundamental quizás, el liderazgo. ¿Qué liderazgo está ejerciendo el presidente sobre su equipo de gobierno y al mismo tiempo sobre el conjunto de la sociedad? ¿Mm? Puede ser carismático en una reunión de 2.000, de 5.000, de 10.000 personas, protegido. El tema es, más allá de eso, cómo es que comunicamos hacia el resto de la sociedad, dónde está él, vamos hacia algún lugar entre todos y logremos tal objetivo, cómo nos convence de que vamos por el camino adecuado. El paro de trenes de hoy era una muestra de casi una acción sin sentido, el no pedir la conciliación obligatoria para poner en evidencia a los sindicalistas. Perfecto, pero 1 millón de personas, dos o las que fueron, hoy tuvieron problemas en lo que es sobre todo transporte del conurbano bonaerense, dado que al parecer los viajes ya vendidos entre ciudades se mantuvieron. Pero el tema es, y mañana tienen otro paro y pasado otro, no se sabe si comienzan o no las clases. Entonces, liderazgo, habrá que mejorarlo demasiado, por lo menos el gusto subjetivo de uno. Comunicación
y gestión. De esa manera voy a lograr lo que es la estabilización de la economía. Si no, por más plan, mejor dicho, no hay un plan, por más ejecución de medidas restrictivas de manual, que en definitiva es esto, el ajuste precio-ingreso, va a ser un, llamémoslo, un dolor que se va a prolongar en el tiempo porque no va a lograr la reactivación, dado que acá hay una variable dinámica que hay que poder seducir y generar, que es la de la inversión. Y requerimos de que miles o cientos de miles individualmente decidan invertir y eso genere demanda dentro de la economía para poder revertir la contracción de demanda propia de esta parte del ciclo. Veremos si se dan las condiciones tal que muchos de nosotros decidamos ahorros, atesoramientos, vertirlos hacia la economía real, más allá de lo financiero, para lograr la reactivación. Pero veremos. La estabilidad, primer punto, no se logra solamente atrasando el tipo de cambio. Eso nos va a generar un problema mucho más grave a futuro. Y complementarlo con un superávit fiscal, que a todas luces es insostenible en el tiempo, no es la mejor medida de complementarlo, sino que retroalimenta la fragilidad de la situación macroeconómica que estamos viviendo. Y si el diagnóstico es que de esa manera estoy haciendo las cosas mal, el problema es mayúscula hacia el futuro. Bueno, cualquier consulta la puede realizar o sugerencia o comentario positivo o negativo debajo del video, si no por email a santiagotomous@gmail.com y si no de la página consultor financiero desde el espacio de contacto. Hasta luego.